La Suprema Corte concluyó que la medida sí es idónea para proteger el orden público y que también es idónea para la protección de la salud. Como tercera etapa tenemos la necesidad de la medida. Es decir, si la prohibición que se le está haciendo a este derecho es en realidad necesario para proteger el fin constitucional y si no existen otras medidas alternativas que también sean idóneas y que afecten en menor grado el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Para poder establecer esto se analizó las regulaciones de sustancias similares a la marihuana, como lo es el tabaco y el alcohol, que en efectos adversos son muy parecidos y se tiene que estar consciente de que la marihuana, en comparación con otras sustancias estupefacientes y psicotrópicos, es muy distinto y en realidad no es tan grave. Como ejemplo de esto tenemos los problemas respiratorios, normalmente son por sustancias que son fumadas. Y la marihuana es la que causa en realidad menor daño. Se analizó y se estudió el régimen de permisión controlada que realizó el legislador al alcohol y al tabaco. El tabaco está regulado en la Ley General para el Control del Tabaco y en esta se establece que no se va a poder vender, distribuir o suministrar a menores de 18, que no va a poder ser tampoco vendido ni demás en instituciones educacionales y que debe de haber espacios 100% fuera de humo en escuelas, en lugares donde hay acceso al público o en áreas de interiores. También está regulado que la producción y el comercio deben estar bajo disposiciones administrativas y que la publicidad no puede ser solo puede ser a mayores de 18. El alcohol está regulado en la misma Ley General de Salud. En este se establece que no se puede expender o suministrar a menores de 18 tampoco y que existen ciertos límites de sustancia, ya sea en la sangre o en el aire, para poder conducir automóviles o equivalentes. Y que además en la publicidad de esta bebida debe siempre tener como leyenda en el mismo producto o ya sea, digamos, en un anuncio, tiene que establecer el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, como una forma de advertirle a la gente que en realidad puede causar daño y ya que esta decida si desea o no pues suministrarlo. También se hizo un análisis de la regulación del consumo en el derecho comparado. En Colorado, la marihuana solo puede ser pues poseída, consumida, transportada y demás por personas mayores de 21, que si es residente quien va a comprarla solo se le puede dar 1 onza y si no es residente nada más 1/4 de onza. También hay provisión a la publicidad masiva, que la distribución en realidad está controlada y existe un sistema de expedición de licencias para la cultiva, el producto o el transporte. En Washington se regula el comercio y la cantidad del consumo para una persona. Se estipula como delito el conducir y bajo la influencia de al menos 5 nanogramos de marihuana y todo lo que se recauda del dinero por la compra, por la venta y todo lo demás debe estar destinado a la educación, a la investigación y al tratamiento de problemas que provoca la marihuana. En Holanda, el comercio está restringido a coffee shops y la restricción en las cantidades de cuánto se puede almacenar y cuánto se puede vender. Por último, en Uruguay, el Estado es quien hace toda esta regulación y quien controla la comercialización, producción, distribución. Tiene un número reducido, un número mínimo de cultivos de la planta en casa-habitación, que no puede exceder a 45 miembros en una asociación
las personas pueden comprar hasta 40 gramos por mes y la institución estatal es quien pues va a fijar el precio. Y existe un registro confidencial de los consumidores y de los productores. Además, aquí en Uruguay solo pueden obtener esta sustancia los ciudadanos o los residentes. De todo esto pudimos pues extraer que existen otras medidas como la limitación a los lugares de consumo, la prohibición de conducir vehículos, la prohibición de publicidad, la restricción en la edad de quienes van a poder consumir esta sustancia, y ya con esto pueden venir acompañadas políticas educativas y de salud, campañas informativas, programas sociales para atender a la adicción y demás. Entonces, la Suprema Corte concluyó que sí existe una medida alternativa que también es idónea y que esta medida es menos restrictiva del derecho, que la prohibición hasta ahora no ha reducido el número de consumidores ni el daño a la salud y que en realidad la medida que es impugnada es innecesaria. Como última etapa tenemos la proporcionalidad en sentido estricto de la medida. Este va a consistir en realizar un balance o ponderación entre dos principios que compiten por el mismo caso. Se requiere comparar el grado de intervención que se va a hacer en el derecho frente al grado del fin, ayudándose de la idoneidad y necesidad. Es decir, tenemos el mismo caso que es el consumo de la marihuana y tenemos dos medidas, una prohibición y otra tenemos medidas alternativas que ya se mencionaron. Entonces, ¿cuál de las dos es más proporcional para el fin que se está buscando y cuál ayuda más al fin? Y también, ¿cuál afecta menos al derecho? Entonces, la intervención en el derecho del libre desarrollo de la personalidad que prohíbe la conducta que es impugnada, el consumo, la siembra, todo eso, vino el quejoso a impugnar, es más intenso si se lo prohíbe, ya que suprime toda posición jurídica, a que si el Estado te dice, ok, no te lo voy a prohibir, pero te lo voy a limitar y te voy a poner estas condiciones. Podemos observar que contamos con dos medidas y que ya se analizó que las dos son idóneas y que en realidad nada más una es necesaria. Se pudo concluir que la prohibición estaría solo justificada y sería proporcional si los daños fueran muy graves. Pero el sistema de prohibición administrativa solo logra evitar o prevenir los daños menores, entonces resulta desproporcional. Es decir, no es proporcional ya que la protección a la salud y al orden público, que son los fines constitucionales, es mínima a comparación de la intensa intervención que se le está haciendo al derecho al libre desarrollo de la personalidad del quejoso. Terminando este test de proporcionalidad, la Suprema Corte pues estableció como inconstitucional a los artículos 235, 237, 245, 247, 248 de la Ley General de Salud. En estos se establece la prohibición de las autorizaciones para realizar los actos relacionados con el autoconsumo con fines lúdicos y recreativos como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, la posesión o la transportación y el adquirir legalmente la semilla. Entonces, todas estas actividades están aquí prohibidas, por lo que la misma Suprema Corte estableció como inconstitucional esto. Esta declaración de inconstitucionalidad no autoriza a actos de comercio, de suministro, enajenación o distribución, ya que al solicitar el ejercicio del derecho a libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros. Y también dentro de esto entra que no se va a poder consumir frente a menores de edad
y que tampoco va a poder ser en lugares públicos donde haya terceros que expresamente no hayan dado pues autorización. Y tampoco, por hablar de inconstitucionalidad, se habla sobre la constitucionalidad de los tipos penales, ya que lo que el quejoso o lo que se va a hacer es de que este no va a incurrir en ningún delito. La misma Suprema Corte también tomó como constitucional a los artículos 234, 236, 368 y 479 de la Ley General de Salud, que nos hablan, no fueron materia de amparo porque en estos más bien se establecen las listas de estupefacientes, los permisos de comercio y de tráfico de salud que no entran dentro del tema general. Y por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en primer lugar, que no se podía promover el juicio de amparo de dos quejosos, como se mencionó al inicio. En segundo lugar, que sí se amparó y protegió al quejoso por el que se siguió el juicio de los artículos 235, 237, 245, 274 y 248, que son los que se mencionaron que eran inconstitucionales. Y como tercero, que al quejoso no se le amparó por los artículos 234, 236, 368 y 479 de la Ley General de Salud, que son los que también se mencionaron que eran constitucionales.